Los Sabios en la Z, un programa producido por Bienvenido Rodríguez bajo la coordinación de quien les habla, su anfitrión, General Retirado Miguel Ángel Cordero. Hoy, domingo 6 de abril del año 2025, donde estamos viviendo una época de cambio, un cambio de época en el cual se está reflejando en lo que se llama una dicotomía, una descomposición, una crisis en el ámbito de lo que es la economía global, donde la famosa guerra de los aranceles, lo que yo denomino la diplomacia de los aranceles, porque tiene un fin de llegar a un acuerdo, está de moda, está en boga. Ha venido a reemplazar todos los temas que tenían importancia, entre ellos las guerras y los conflictos, que han sido relegados a un segundo plano, porque después del 20 de enero del presente año, ya la Casa Blanca, ese despacho Oval, con Trump a la cabeza, ha asumido una serie de decisiones que han puesto al mundo en vilo y que no se pueden relegar a un segundo plano. Y por ello traemos en el día de hoy como tema principal el impacto de los aranceles en el orden internacional basado en reglas y sus repercusiones en las economías emergentes. Y de paso vamos a tratar cómo inciden ese proceso, esa guerra, esa diplomacia, como se le quiera llamar, en la República Dominicana, que fue víctima de un 10% de imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Pero es la tasa más baja. Es la tasa más baja en el ámbito arancelario. Es decir, que nos trataron con cariño, nos trataron con dulzura, porque hay unos 15 países por ahí, unos 15 estados, como le llamamos en el ámbito de la geopolítica, que no se puede medir, no se puede evaluar la cantidad de números que tienen, porque en verdad podríamos decir que esos aranceles para esas economías, algunas de ellas que no son economías desarrolladas, están siendo prácticamente cuestionadas del por qué esta cantidad tan estrepitante de los aranceles. Por ejemplo, en el número uno, en el top número uno, podemos mencionar a Camboya. Camboya, que según la tabla arancelaria de los Estados Unidos, esa tabla de Donald Trump, que mucha gente se pregunta de dónde sacó esa tabla. Cómo los científicos, los expertos en el ámbito de la economía, lograron producir esa tabla. Bueno, el caso es que la tiene y que se está tomando en cuenta para fines de una reevaluación de cómo será el comercio exterior de los Estados Unidos y cómo manejará su balanza comercial con diferentes países. Camboya, donde aparece que le tiene un régimen arancelario a los Estados Unidos de un 97%, se le aplicó un arancel de un 49%. Pero Laos, que tiene un arancel de 95% a los Estados Unidos, se le aplicó un arancel de un 48%. Madagascar, en cambio, que le tiene un arancel de un 93% a Estados Unidos, se le aplicó un arancel de un 47%. Pero Vietnam, que es un gran socio allá en el Asia de los Estados Unidos, que le tiene un arancel de un 90%, se le aplicó un arancel de un 46%. En cambio, Sri Lanka, que tiene un arancel a los Estados Unidos de un 88%, se le aplicó un arancel de un 44%. Myanmar, con un arancel de un 88% a los Estados Unidos, se le aplicó un arancel de un 44%. Siria, que tiene un arancel a los Estados Unidos de un 81%,
se le aplicó un arancel de un 41%. En cambio, Serbia, que le tiene un arancel de un 74%, se le aplicó un arancel de un 37%. Bangladesh, que tiene un arancel de un 74% a los productos norteamericanos, se le aplicó un arancel de un 37%. Tailandia, que le tiene un arancel de un 72%, se le aplicó un arancel de un 37%. Pero China, que le tiene un arancel de un 67%, se le aplicó un arancel de un 34%. Indonesia, que le tiene un arancel de un 64%, se le aplicó un 32%. Túnez, que tiene un arancel de un 55%, se le aplicó un arancel de un 28%. Mientras tanto, Kazajistán, que le tiene un arancel a los Estados Unidos de un 54%, se le aplicó un 27% de arancel. Como podemos notar, se le aplicó solamente el 50% de los aranceles que está recibiendo Estados Unidos. ¿Será esto proporcional en el ámbito de la economía de esos estados? La mayoría de esos estados, que es el listado de los 15 estados, mediante los cuales fueron catalogados como excesivos su régimen arancelario hacia los Estados Unidos. En ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿con qué vara fueron medidos estos estados? Bueno, debieron haber sido medidos con una vara diferente, porque a nivel de Latinoamérica era el arancel más alto, se registró en el Brasil con un 20%. En cambio, a Canadá y a México, que están bajo un régimen de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no se le aplicó el arancel. No obstante, tienen en su haber, dentro del régimen arancelario, las limitaciones a lo que son los vehículos eléctricos del 25%, y de igual modo, aparte de ese sector automotriz, tanto a México, que fue más castigada, también vemos el arancel al acero y al aluminio. Estos productos, ¿por qué? Hay un asunto que tiene que ver con lo que se llama la evasión china a través de terceros países para colar su producto en los Estados Unidos. Y la mayoría de esos 15 estados que hemos mencionado están bajo la influencia de China, donde sus productos llegan y lo disfrazan, le ponen un sello Made in su estado, cuando tienen en ocasiones hasta más de un 90% de insumos Made in China. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar en ese sentido, ¿busca Estados Unidos romper con el sistema internacional basado en reglas que imperó como resultado de la posguerra? Es probable, es muy probable que esa guerra arancelaria vaya enmarcada dentro del contexto de romper con un contexto dicotómico en cuanto a lo que es la bulliciosa, la consonancia, erupción de los factores arancelarios que reciben los Estados Unidos para impedir que sus productos ingresen a ciertos estados, no tan solo por los aranceles, sino por las normas regulatorias que puedan tener esos estados, como es el caso de la Unión Europea, que recibió tan solo un arancel de un 20%, pero que ese 20% es colectivo a esos 27 estados de la Unión y se va a reflejar prácticamente en una crisis interna, principalmente en Alemania, en su sector automotriz. Pero nosotros entendemos
que esto va a buscar o tiende a buscar un reajuste dentro del contexto de lo que podría ser la seguridad económica en los Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque podrían ser estos aranceles como parte de una visión de un llamado acuerdo de Mar-a-Lago, donde su protagonista, su ideólogo, Stefan Miran, pues ha diseñado y ha pensado en un acuerdo anterior que existió para recuperar lo que es la presteza, la relevancia de los Estados Unidos. Porque según Stefan Miran, dice, se debe restaurar lo que es la supremacía de los Estados Unidos. Hay que devaluar el dólar. Y eso solo se logra a través de la imposición de los aranceles, a través de las importaciones clave. Y de esta manera reducir lo que es el déficit y la cuenta corriente. Ahora, ¿qué se podría estar replicando de una manera diferente en los momentos actuales a través de la actitud de los Estados Unidos? Se podría estar replicando lo que es el acuerdo del Plaza del 22 de septiembre del año 1985. Un acuerdo firmado por 5 potencias económicas de entonces: los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. ¿En qué consistió ese acuerdo del Plaza? Fue un acuerdo realizado en el Hotel Plaza de Nueva York, mediante el cual se propiciaba en el año de 1985 bajar lo que es la presión del dólar, bajar el nivel de esa moneda para hacerla más competitiva. Reducir el valor del dólar estadounidense, lo que estaba evitando la competitividad de los productos norteamericanos en otros estados. Pero a su vez, ese acuerdo propiciaba reducir lo que es la tasa de interés a través de la Reserva Federal, que si analizamos en estos momentos, está Trump cansado de solicitarle a la Reserva Federal que baje la tasa de interés. Baje esa tasa de interés, porque de esa manera sus productos son más accesibles al mercado externo. Entonces, ya estamos viendo que la actitud de la diplomacia arancelaria busca una réplica de lo que es ese acuerdo del Plaza, que se refleja ahora mismo como parte de ese acuerdo de Mar-a-Lago. Ese acuerdo de Mar-a-Lago, donde nosotros podríamos decir que, a diferencia del acuerdo del Plaza, no están integrados las figuras, las potencias económicas que configuraban en el año 1985, pero que posteriormente, en lo que fue el año de 1987, también se propició como parte de ese acuerdo del Plaza, el acuerdo de Low-Bread. Ese acuerdo de Low-Bread buscó entonces estabilizar las monedas de esas potencias económicas que se habían desenfocado en el ámbito de lo que es el comercio internacional y que habían tenido ciertos desajustes, dado el debilitamiento del dólar. Debemos recordar que en los años 80, pues el Japón específicamente estaba en una época de oro. Incluso en los principios del 90, en el año 90, se pensó, y algunos pronósticos, algunos visualizadores, futurólogos de la economía, dijeron: Japón va a desplazar a los Estados Unidos como potencia comercial, lo que se pronosticó con China. Pero en este caso, el acuerdo del Plaza y posteriormente el acuerdo de
de Louvre, pues determinaron una recomposición en el tablero de esas economías fuertes con el objeto de evitar la caída estrepitosa de lo que es la productividad, el régimen de la balanza comercial de los Estados Unidos, donde a partir de ahí pues emergió de una manera diferente. Entonces, nosotros podríamos decir que en el caso de las economías europeas y de Japón, estas sufrieron un gran superávit en ese periodo de los años 80, y mayor que la de los Estados Unidos, lo que generaba tensiones políticas y económicas, y por eso se llegó a un acuerdo. Pero en esta ocasión no se ha concitado, no se ha conciliado con las potencias económicas de la actualidad para llegar a un acuerdo de reconfiguración en el ámbito de las monedas. Si nos damos cuenta y analizamos en los momentos actuales, podríamos preguntarnos, ¿quién es el mayor comprador del mundo? Los Estados Unidos. ¿Quién es el mayor vendedor del mundo? China. ¿Perjudicaría esta actitud, esta guerra arancelaria o diplomacia arancelaria, como yo le llamo, más a los Estados Unidos que a China? No. Si ponemos el punto en una llaga, la llaga está en China. Entonces, podríamos decir que todo esto, todo este artifugio, toda esta estrategia arancelaria va directamente, tiene nombre y apellido: República Popular de China. Es una forma de debilitar su economía, es una forma de diezmar su capacidad de venta, porque aunque podamos escuchar de voz de algunos comentaristas y analistas que China se va a fortalecer más porque todo el mundo se va a abrazar, se va a tirar a los brazos de China para reemplazar a Estados Unidos como comprador. Ese es el gran engaño. Es la gran mentira, porque China no compra, China vende. China te puede vender lo que tú quieras, pero no te puede comprar lo que tú desees. Y por ello el gran éxito de Donald Trump, el gran éxito, podría estar prácticamente en una conciliación, en un acuerdo uno a uno individual con cada uno de los afectados o de los que se sientan afectados, contar de balancear, de buscar un equilibrio en esa balanza comercial. Es lo que se espera. Es lo que se espera y suponemos que eso es lo que va a suceder, porque de lo contrario no sabemos dónde esto vaya a parar. Porque ahora mismo este decalabro, esta intención de los aranceles está afectando incluso a lo que es la venta del petróleo y del gas. Ya vemos que el petróleo ha bajado significativamente. ¿Y hasta cuándo podrán mantener esto los productores de petróleo, los productores de gas? ¿Estaba esto planteado, replanteado en lo que es la política exterior de Donald Trump? No estaba. Pero como resultado de esas guerras arancelarias, hemos visualizado que no se va a quedar un sector sin pagar los platos rotos. Y esos platos rotos, ¿quién lo estará rompiendo? ¿Donald Trump? No, el desajuste en la economía. Un desajuste en la economía que tiene una tendencia a elaborar una nueva arquitectura en el ámbito de lo que es la seguridad económica internacional. Porque nosotros visualizamos lo siguiente: el ámbito de la globalización, donde China ingresa en el año 2001 en la OMC como país prácticamente protegido, con una economía de país subdesarrollado,
y que al paso del tiempo ha ido conciliando con ciertas economías y en los momentos actuales tiene un superávit comercial con 175 países de 193. Refleja su balanza comercial un superávit con 175 estados, de donde hay 193. Entonces, esa posición que tiene China dentro del esquema de ser reconocido como país más beneficiado, entendiendo que todavía es un país subdesarrollado, es un mito. Es una potencia comercial, es una potencia que está disputándose ahora mismo una hegemonía global y que eso tiene un costo. La globalización que tanto criticó China es la que más la ha beneficiado. Esa globalización se le fue de las manos a los Estados Unidos y ha sido el más perjudicado. Por esa razón, hay que reestructurar lo que es el ámbito del comercio internacional, cuestionando esa globalización, cuestionando las instituciones que la abanderan como la OMC y con ello soltar, tirar al aire las reglas después impuestas, después del periodo de la posguerra, porque hay que ver cómo se establece una nueva dimensión en el ámbito de lo que es no solo, como dice Donald Trump, la relocalización de las plantas que salieron de los Estados Unidos para producir en espacios donde la mano de obra era más barata. Ahora se está volviendo de nuevo a lo que fue el día de ayer, donde esos aranceles quizás propicien que las empresas norteamericanas que se sientan avasalladas en el extranjero vuelvan al patio de los Estados Unidos para evitar la imposición de esos aranceles, entendiendo que sería más atractivo. Pero eso no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Ese es un proceso que toma tiempo, es un proceso no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Ahora, ¿estará Trump disponible para visualizar esta progresión paulatina? ¿Estará disponible como presidente? No lo creemos. Solo que logre sus intenciones de postularse o repostularse a través de una modificación en la Constitución, algo difícil, para ir como candidato en el 2028. Porque lo que estamos viendo ahora, y algunos se preguntan, ¿esto va a perjudicar a Donald Trump en lo que son las elecciones de medio término en los Estados Unidos? Sí, puede ser real, pero por esa razón quizás está actuando de una manera acelerada, creando una crisis, creando una convulsión, destapando un volcán en los primeros días de mandato. En su primer año está llamado a hacer el gran desastre para en su segundo año ver los frutos de ese desastre y reconfigurar el tablero de los Estados Unidos para que vuelva la prosperidad a los Estados Unidos y que esa prosperidad sea un antes y después, que se vaya a visualizar en un proceso electoral de medio término y que favorezca sus intenciones de tener más curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para lograr sus intereses posteriores, de modificar esa enmienda 2, la enmienda 22, que establece la limitación del periodo presidencial después de que en el año de 1947 se le haya puesto un candado a la Constitución norteamericana tras los 4 periodos presidenciales de Franklin Delano Roosevelt, quien gobernó en los Estados Unidos del 32 al 36, del 36 al 40,
del 40 al 44 y del 44 otro periodo más. Es decir, 4 periodos. Murió en 1945 estando en el poder. Entonces, nosotros podríamos decir que esa diplomacia de los aranceles va a subvertir lo que es el orden internacional basado en reglas, pero de hecho va a rediseñar lo que es una nueva estructura que busca restaurar un nuevo orden internacional que podría visualizarse si será unipolar, bipolar, pero nunca multipolar. No hay opciones para que sea multipolar. Y estamos viendo en los actuales momentos, en esa negociación de Donald Trump directamente con Putin, que le está brindando la oportunidad de sentarse a la mesa y ser una potencia o la potencia número 3 para compartir ese gran pastel del orden internacional. Pero vemos que hay un pequeño dilema en esas conversaciones. No hay un acuerdo definitivo. Y parece que Donald Trump pues ha decidido cerrar filas y mantenerse en un equilibrio a través de sus viejos aliados, y por esa razón en esta semana que pasó, el día miércoles, jueves, envió a su secretario de Estado, Marco Rubio, allá a una reunión con la OTAN, donde Marco Rubio confirmó que Estados Unidos mantendría su posicionamiento en la OTAN. ¿Será esto un cambio de actitud al ver la negativa y la imposibilidad de sacar a Rusia de los brazos de China? Puede ser. Puede ser, porque en el caso de China, tendrá la capacidad para sobrevivir en unos términos dentro de esta guerra arancelaria, donde ya respondió a los Estados Unidos con un arancel de un 34%, donde Donald Trump siente y comunicó que ha sido el gran error de China. Una China que vemos que su economía no está en los mejores tiempos, con una distensión económica producto del descalabro de su sector inmobiliario, donde solamente Evergrande y Country Garden han causado un hoyo negro en el sistema financiero, donde estas dos empresas inmobiliarias solamente representaban lo que es el 30% del PIB de China. Bueno, hay que ver, pero podemos hablar también dentro del contexto de un posible nuevo orden internacional basado en reglas a una Rusia debilitada por una crisis bélica con Ucrania. ¿Soltará Estados Unidos a Ucrania para que se fortalezca Rusia? No lo creemos. Es muy probable que ese tablero cambie, debido a que la única forma de mantener debilitada y ocupada China es debilitando a Rusia. Y por ello entendemos que esa visita de Marco Rubio a la sede de la OTAN tiene un sentido. Entonces, dentro de ese contexto podríamos decir o referirnos a una India con una economía emergente. Podrá encristarse en ese esquema de un nuevo orden internacional. Tampoco lo creemos. Lo cuestionamos porque vemos una India que, aunque está en ascenso, está frenada por varios aspectos. El bloqueo al petróleo de Venezuela, donde ya no puede comprar petróleo a Venezuela, pero tampoco tiene un desarrollo tecnológico, no tiene ese poder nacional como para sufragar la gran crisis económica en la que está sumergida, donde la presidenta de su Banco Central, que es un cerebro, ha navegado sin dejar caer allá en el gran abismo lo que es el rublo,
manteniéndolo a flote contra viento y marea. Una Rusia prácticamente que está rediseñada para enmarcarse dentro de un contexto internacional como una potencia, pero potencia nuclear, no una potencia militar, porque ya hemos visto cuáles son las deficiencias que tiene esta entidad. Pero nosotros vamos a visualizar qué pasará con el petróleo, los efectos, un Brent que ha caído un 7% y ha descendido al precio de $69 por barril, el precio más bajo desde el 2021 como resultado de la COVID. Pero también vemos el West Texas, el que ha perdido más de un 8% por debajo de su precio y que está cotizándose en los momentos actuales por debajo de $62 el barril. Es decir, vemos que los precios que tiene el petróleo en la actualidad son los precios que se habían configurado en el 2021 como resultado de la COVID. Entonces, nosotros podríamos pasar en este sentido lo que está sucediendo en la Unión Europea, donde la Unión Europea ha decidido rearmarse de nuevo y visualizar que sus posibilidades y sus garantías de seguridad están fundamentados en el gasto de defensa, donde ya Ursula von der Leyen declaró como parte de un acuerdo entre los diferentes estados que se iba a asumir un costo de 800.000 millones de euros para el gasto de defensa. Pero Alemania, en particular, el 18 de marzo del presente año, aprobó eliminar el techo de sus límites para la deuda en el Bundesbank para aprobar unos 500.000 millones de euros en gasto de defensa. Ese gasto de defensa, esa inversión, estará rediseñada hasta el año 2030. Ahora, está buscando Friedrich Merz restaurar también el servicio militar obligatorio. Es una de las visualizaciones que se tienen. Entonces, con ello podríamos decir que Alemania se está haciendo un replanteamiento a lo que sucedió en el año de 1933, el surgimiento de la recomposición de la economía de Alemania que dio lugar a la presencia de Hitler y que en 6 años se convirtió en un riesgo, en un peligro del 1933 al 1939. ¿Podría revisualizarse Alemania en este sentido? Tendríamos que ver. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿qué sucederá en la Unión Europea? Bueno, pero vamos a ver qué pasará en la República Dominicana, cómo afectará esta guerra arancelaria. A nivel del ámbito competitivo entendemos que el incremento de un 10% a la República Dominicana no va a afectar significativamente debido a que sus competidores en la mayoría fueron también recargados con un 10% y hasta con un porcentaje mayor. Es decir, que existe una homeostasis en cuanto a lo que es el balance arancelario que no va a perjudicar a sus productos. Ahora, en este sentido, sí podríamos asegurar que la República Dominicana debe revisar sus exportaciones a los Estados Unidos por si existe alguna injerencia de productos chinos que puedan limitar cualquier acuerdo en el día de mañana con los Estados Unidos. Porque estamos viendo en toda Latinoamérica, pero en el caso específico en República Dominicana, que se están estableciendo plataformas para ciertos productos que tienen una injerencia china, sean Made in República Dominicana, debido a su tratado de libre comercio con los Estados Unidos, para ser exportado a los Estados Unidos.
Por lo tanto, República Dominicana debe fortalecer sus diferentes sectores productivos y hacerlo más competitivo. Debe fortalecer a los productores nacionales, tomando en cuenta las inversiones extranjeras y esa productividad y esas importaciones que se están haciendo desde China, que van a claudicar en definitiva lo que es ese gran sector productivo nacional, llevándolo a la quiebra.